¿Por qué va a ser generada? Pues recordemos bien sencillo. La presión en un sistema hidrostático va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los fluidos que están por encima de mi punto de análisis. ¿Cuáles son? Pues en este caso la presión precisamente que se genera el punto B y la presión de esta columna de agua. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? De ahí despejamos precisamente la presión que nos están solicitando es la presión manométrica del aire comprimido, que está medida con este manómetro, y sería igual a la diferencia precisamente de la presión que se tiene en la base menos la presión que está generándose por la columna. ¿Y cómo podemos determinar la presión? Pues sabemos que esta va a ser igual a multiplicar el peso específico por el fluido que corresponda por la altura de esa columna. Para el caso del agua, que sería esta sección, sería el peso específico del agua que finalmente la temperatura a la que la tenemos era de 65 grados centígrados. Por lo tanto, es 9.62 kilómetros por cada metro cúbico. Recordemos que cuando nos dan temperaturas, en el caso principal del agua, es el que vamos ahorita pudiera haber alguna variación respecto a las condiciones normales, nos tenemos que ir a las tablas. En el inciso anterior, perdón, habíamos visto que de tablas el peso específico del agua a 65 grados centígrados era del 9.62, no 9.81, como sería la normal que pudiéramos tomar. Y y de la altura, pues tenemos que tomar en cuenta la altura de la columna que está generando la presión, ¿sí? Es decir, viendo nuestro diagrama, vemos que esta columna tiene una altura de 400 milímetros. Esos 400 milímetros tenemos que convertirlos a metros. ¿Cómo? Pues sé que un metro es igual a 1000 milímetros. Haciendo el análisis dimensional, pues se eliminan precisamente los milímetros y respecto al metro sobre unidad de volumen, tenemos unidad de área, es decir, kilonewton sobre metro cuadrado, la unidad que resultaría, y sería unidad de presión. Haciendo mi producto, obtengo que la presión generada por el agua es de 3.84 kilómetros por cada metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la presión que genera únicamente el agua. Para determinar la presión que tengo en el punto, en el manómetro, pues veo mi diagrama y como les comentaba, la presión que se tiene en la base del depósito es la misma que se está generando y que es la que hace que el fluido en el tubo piezométrico se eleve. Es decir, que la presión que se genera en la columna B va a ser la misma que tengo en el tubo piezométrico que ya hemos calculado anteriormente. Esta la calculamos como pues utilizando esta ecuación, la fundamental de la aerostática, multiplicando el peso específico del fluido, pero el que está dentro de mi tubo piezométrico, en este caso es el mismo, ¿sí? Es algo, ya lo hemos calculado anteriormente, y obtuvimos que la presión que se genera al multiplicar ese peso específico por los 900 milímetros, tengo una presión de 8.85 kilómetros por cada metro cuadrado, menos la presión que se está generando por la columna en la sección B del agua, es decir, los 3.84 kilómetros por cada metro cuadrado. ¿Sí? De esa manera, pues obtengo que la presión que voy a tener en el fluido en la sección B es de 5.01 kilonewtons por cada metro cuadrado. ¿Sí? De esa manera, pues le damos solución al problema. ¿Dudas, muchachos? ¿No? No, profesor. No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, hasta aquí es lo referente a problemas de hidrostática de sistemas. Vamos a continuar con este mismo tema, pero ya para la aplicación de manómetros diferenciales. Eso recordemos que en la teoría, cuando lo estuvimos revisando, comentamos que se llaman manómetros diferenciales porque estos son instrumentos de medición. De hecho, en sus clases de instrumentación van a ustedes a ver que hay varios tipos de manómetros. Los instrumentos de medición son equipos o accesorios que nos van a ayudar a identificar la magnitud de diferentes variables.
En el caso de la presión, se conocen como manómetros, ya lo habíamos platicado. Y los manómetros nos van a medir presiones manométricas, es decir, presiones del sistema que estoy analizando. Y dentro de estas podemos tener presiones manométricas positivas, es decir, que la presión manométrica de mi sistema con respecto a la presión atmosférica está por encima de esta, o presiones de vacío, ¿sí? El vacío también me está indicando que es la presión manométrica del sistema, pero esta se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Y hay manómetros de tipo Bourdon, hay bastantes tipos de esto, ¿sí? Ya lo habíamos visto en su momento. Y también otro equipo que se utiliza para pedir presiones son los manómetros diferenciales. Se llaman así como les comentaba, porque perdón, se conecta al sistema y debido a la presión que se genera, hay un fluido, puede ser uno, o como vamos a ver algunos más adelante, varios fluidos manométricos. Estos van a sufrir cambios de alturas o se van a estar desplazando dentro, pues, de una manguera normalmente. Esos desplazamientos pues van a depender de las presiones que se están monitoreando. Cuando tenemos este tipo de manómetros diferenciales, existen varios métodos para la solución de las incógnitas que nos pudieran pedir en los problemas. Les mandé un procedimiento en las primeras diapositivas que se enviaron y pues eso lo obtuve del libro MOD, por si tienen alguna duda, LMOD, Mecánica de Fluidos, y se me hizo comparado con los de Claudio Matáez o los de la serie Sham o otros libros, pues más fácil de entender, por eso es que seleccioné este, este procedimiento para poder realizar los cálculos. Resumiendo, para la solución de los problemas, el procedimiento consiste prácticamente en obtener una ecuación en la cual yo pueda interpretar cómo están las relaciones de las presiones que están generándose en mi sistema. Y partiendo de esa ecuación, pues analizar o despejar la incógnita que me están solicitando en cada uno de ellos. Y vamos a ir, hay varios pasos, ¿sí? Primeramente tenemos en nuestra información que el manómetro diferencial es esta que está aquí, donde está conectado, y me está diciendo que tengo, en este caso, el fluido que está en la parte interior es el fluido manométrico, es el fluido S2, que tiene una gravedad específica de 1. Y el fluido S1 tiene una gravedad específica de 0.86. Ese está circulando dentro, vamos a suponer que es una tubería, se conecta y esa presión que tengo del sistema, a pesar de que aquí se está moviendo el fluido, el análisis lo vamos a hacer en el manómetro diferencial. No se mueve como tal, entonces por lo tanto vamos a ocupar los principios de hidrostática para resolver nuestro problema. ¿Sí? Tengo las dos gravedades específicas, me están dando qué dato, que la altura H2 que corresponde al fluido S1 es de 20 centímetros y me piden determinar la presión manométrica que voy a tener en el punto central de mi tubería. ¿Sí? Tengo que tomar en cuenta el peso específico del fluido porque voy a estar trabajando con gravedades específicas. Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a ocupar. Y la altura del fluido manométrico pues es de 40 centímetros. Esto se va a elevar, les decía que depende de la presión que tenga en el punto A. Ahora, ¿cómo le doy solución? El procedimiento, como les decía, pues es obtener una ecuación. ¿Cómo voy a determinar esta ecuación? Primeramente tengo que seleccionar cualquiera de los extremos de mi manómetro, ¿sí? Puede ser el punto A o, en este caso, el punto B, ¿sí? Y ya una vez que ya seleccioné mi inicio, ya no puedo cambiarlo hasta que vuelva a hacer el análisis, porque no importa qué punto seleccione como inicio, puede ser el A o el B, el resultado me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces el primer punto sería sobre la superficie libre de líquido. Cuando está abierta la atmósfera, les recomiendo que comiencen ahí su análisis. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, vamos a asignar presiones en los extremos, las presiones manométricas que tendríamos en esos puntos. Y
Para el caso del punto 1 que está abierto a la atmósfera, ya vimos que estamos analizando presiones manométricas. Entonces, por lo tanto, esta presión sería cero, como vamos a ver posteriormente. Bueno, continuando con el procedimiento, una vez que ya se seleccionó, el objetivo, parte del objetivo es identificar columnas de fluidos dentro de mi sistema. ¿Cómo voy a identificar esas columnas? Pues asignando diferentes subdivisiones que me van a representar esas columnas. ¿Cómo obtengo esas subdivisiones? Bueno, se van a observar ustedes en donde hay un cambio de fluido. En este caso, vemos, tenemos el fluido S2 y hay un cambio en este punto. Entonces trazo una horizontal, ya sea que vaya hacia adelante o hacia atrás, en el sentido en que estoy haciendo las subdivisiones, y en ese punto voy a indicar precisamente la siguiente subdivisión. El número que sigue, pues sería precisamente donde está el cambio de fluido, ¿sí? Vean. Y aquí, para este caso, el último punto va a ser precisamente a esta altura, ¿sí? Y asigno mi último número que voy a indicar las subdivisiones de mi manómetro. Si ustedes observan, vean, estamos generando columnas de fluido. Esta sería la columna de 1 a 2 y la columna de 3 a 4. Ya teniendo esas subdivisiones, pues entonces empiezo a desarrollar mi ecuación que representa las condiciones de presión en mi sistema. Tengo que tomar, el procedimiento me dice que tengo que iniciar con la presión en el punto inicial y después ir sumando, perdón, o restando las presiones que generarían las presiones de las columnas que obtuve en las subdivisiones. Cuando va hacia abajo, en el sentido que seleccioné desde inicio, pues los voy a sumar. Y cuando va hacia arriba, la dirección que estoy analizando, se van a ir restando esas presiones. Y de esa manera, pues, obtengo mi ecuación de mi manómetro. Como les decía, se asigna una presión al punto inicial, en este caso la presión en 1, después más la presión de 1 a 2 porque va hacia abajo, ¿sí? Únicamente voy a incluir las columnas de las subdivisiones. Por eso es que es importante que, de hecho, en caso de que lo vengamos en el examen o en algún problema de tarea, que me indiquen las subdivisiones. ¿Por qué? Porque a partir de esas subdivisiones, pues yo tengo que revisar y analizar si están bien sus ecuaciones. No va a ser la misma que tenga si comienza en el punto A. Si va a cambiar, que finalmente les va a dar el mismo resultado, pero el sentido de los signos sí va a cambiar y eso es lo que tengo que evaluar. Entonces sería la presión de 1 a 2 se suma y posteriormente, de acuerdo al sentido que tengo, sería menos la presión de 3 a 4. ¿Sí? Y el procedimiento me indica que tengo que igualar mi ecuación en ese momento. Hay problemas como estos que son sencillitos en los cuales si empiezo o igualo desde inicio, la presión en 4 es igual a la sumatoria de las presiones de 4 a 3 y de 2 a 1. Puede darnos, pero cuando ya son más fluidos, vamos a tener errores en nuestros cálculos. Entonces, siempre se tiene que hacer la igualación de mi ecuación en el último punto, ¿sí? Para que lo consideren. Bueno, entonces esa sería mi ecuación. ¿Dudas hasta ahorita? Profe, la presión en 1 sería 0, ¿verdad? Así Bueno, es. entonces Ahorita vamos. podríamos omitirla, digo, en dado caso de que nosotros estamos resolviendo un problema. En este caso, me gustaría más que lo indicaran para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Pero en este caso está abierto a la atmósfera. No siempre va a estar abierto a la atmósfera. Vamos a ver unos problemas en los cuales estamos midiendo una presión diferencial entre las dos tuberías y ahí sí se tiene que considerar la presión en el punto 1. Pero más que nada para que no se vayan a perder, sí les recomiendo que lo hagan. No hay problema porque se va a igualar. Y de hecho es parte del análisis que continuamos ahorita haciendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos las presiones manométricas de las columnas? Pues aplicando la ecuación fundamental de aerostática, ¿sí? Es decir, multiplicando el peso específico por la altura del fluido que corresponda. Ya sustituyendo esto en mi ecuación, pues lo podemos analizar también dependiendo de los datos que tengamos
aparte, recuerden que la presión manométrica o hidrostática, aparte del producto del peso específico por la altura, también es el producto de la densidad por la gravedad por la altura. Depende qué datos tengamos, ¿sí? Son los que vamos a sustituir, nada más era como comentario. Ahora, ya analizando nuestra ecuación y sustituyendo esto en la ecuación inicial, como bien comenta su compañero, la presión en el punto 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque está sobre la superficie libre de líquido y está abierto a la atmósfera. Entonces recuerden que en estas condiciones la presión manométrica del punto es 0. Ahora, la presión de 1 a 2, ¿cómo la determino? Pues multiplicando el peso específico de 1 a 2, ¿sí? Por la altura precisamente del fluido de esa columna, de 1 a 2. Después menos, menos no significa que sea una presión de vacío, en este caso. Si como resultado me da únicamente cuando estamos midiendo presiones, un signo negativo sí significa que es un vacío, pero en este caso el menos es de mi ecuación, ¿sí? Entonces, sería menos la presión que genera la columna de 3 a 4. ¿Por qué es menos y por qué es más? Bueno, si analizamos el sentido en el que va hacia abajo, se va incrementando la altura. Imagínense que nos vamos moviendo. Entonces, por eso es que es más. Y en el sentido contrario, va disminuyendo la altura y como consecuencia la presión. Por eso es que son signos más y menos. Bueno, así nos queda en esta ecuación. Y vamos a igualar, como les comentaba, mi procedimiento me indica que en el punto 4 de mis subdivisiones. Pero si ustedes observan, todo este fluido, que es el fluido blanco, es un fluido homogéneo. Está ubicado el punto 4 en la misma posición horizontal que el punto A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué presión o cuál sería la magnitud de la presión A con respecto a la presión en el punto A? Pues es la misma, ¿sí? Entonces, ya resumiendo, pues ya tengo la incógnita que me están solicitando, no tengo que hacer ningún despeje. Ya únicamente me queda sustituir valores. Analizo qué tengo de información para poder sustituir en mi ecuación. Perdón, no me están dando directamente qué fluidos son, ni pesos específicos, pero sí me están indicando sus gravedades específicas. Tengo que calcularlos por separado. Para el fluido 1, que tiene una gravedad específica, recordemos que este valor es igual al cociente del peso específico del fluido en consideración sobre el peso específico estándar del agua. No va a cambiar, ¿sí? Y es 9.81 kilómetros por cada metro cúbico. Y aquí despejo el peso específico del fluido 1 es 0.86 por el peso específico estándar del agua. Sustituyendo, tendría que ese peso específico es 0.86 por 9.81, serían 8.43 kilómetros por cada metro cúbico. El peso específico del fluido 1. Para el fluido 2, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Sé que la gravedad específica es de 1, igual al peso específico del fluido entre el peso específico estándar del agua, lo despejo y sustituyo mis valores, ¿sí? Sería 1 por 9.81 kilómetros por cada metro cúbico, que es el valor estándar del agua. Ya como resultado, pues observamos que este fluido manométrico, pues por la magnitud del peso específico, pues es agua, ¿sí? Y entonces, así ya tengo el valor de mis pesos específicos. Las alturas siempre, como hemos estado analizando, las vamos a ocupar dentro de nuestro diagrama, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Yo sí tengo una duda, profe, pero es con las columnas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo dividir? Vaya. Las columnas, ajá, no me quedó Las muy claro. subdivisiones, te los voy a explicar. De hecho, el problema que sigue ya viene en combinación de más fluidos, para que se les quede un poquito más claro, pero lo repito. Las subdivisiones las vamos a iniciar en el comienzo, primeramente, de nuestro punto de inicio. Y se van a ir asignando de acuerdo en donde hay un cambio de fluido. Sí, ese va a ser el punto de partida. En este caso, el cambio de fluido está en esta altura. Trazo una línea horizontal, porque puede ser que el fluido sea una curvatura en el sentido en que voy hacia adelante, y aquí sería la siguiente subdivisión.
¿sí? Y entonces al trazar la horizontal, pues en ese punto, en este caso, está después de mi sentido que llevo en la manguera, el punto de cambio de fluido, entonces trazo un horizontal y a ese mismo nivel voy a tener el punto de la subdivisión. El subsecuente, pues es precisamente donde tengo el cambio. Y en el sentido en que voy, pues aquí ya se terminan las columnas que están involucradas en mi manómetro diferencial. Tengo que colocarlo pues, a la altura precisamente del punto de análisis que me están solicitando. ¿Sí te quedó claro? Sí, mucho más claro. Gracias. Ahorita en el que sigue les va a quedar todavía se ve más específico esto. Aquí nada más tengo uno. Vamos a ver uno que tengo con son 3 fluidos y ya se va a ver con más detalle esta situación. ¿Sí? Bueno, les decía que las alturas las vamos a tomar de nuestro diagrama. Ahora, algo muy importante que no lo habían observado, no me preguntaron. Aquí, de acuerdo a lo que comentamos, tengo mis subdivisiones. Pero si ustedes observan en lo que es la U del fluido, finalmente es una columna, no sé qué altura tenga, pero se va a generar una presión, ¿están de acuerdo? Es decir, ¿por qué no las consideré en mi ecuación? ¿Tendría que considerarlas? Pues de hecho sí, pero vamos a ver por qué no las tomé en cuenta. Imaginemos que tenemos el plano YX, y tenemos, o los puntos, el X y el Y, de acuerdo al sentido en que vamos. La podría incluir en mi ecuación, pero ¿qué va a suceder después de mi análisis? Si ustedes observan, aquí tendría que sumar en mi ecuación en la primera, imagínenselo, sumar a la presión de 1 a 2, la presión que genera la columna de 2 a X. ¿Están de acuerdo? Y después restar la presión de Y a 3. Y posteriormente, pues restar la presión de 3 a 4. Esas presiones estarían entre estos dos puntos. Pero, ¿qué va a suceder al momento de la sustitución? Si ustedes observan, este es el mismo fluido. Es un fluido homogéneo. La presión la vamos a calcular multiplicando la altura por el peso específico. Para ambas es el mismo fluido. ¿Están de acuerdo? El peso específico va a ser exactamente el mismo. Lo mismo va a suceder con la altura. Entonces voy a tener una presión con signo positivo y una presión con signo negativo de la misma magnitud. Entonces se van a eliminar esas presiones. Por eso es que no se toman cuando se tiene el mismo fluido, es un fluido homogéneo, en las curvaturas de los manómetros, las presiones que se producen o que están por debajo, o en el caso de que sea una curvatura en la parte superior que están por encima de mis subdivisiones. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar a ver si nos da tiempo de terminar antes de que se corte la sesión, si no nos conectamos en la que sigue. Bueno, ya teniendo los datos, sustituimos en nuestra ecuación que habíamos despejado y que me dice que la presión en el punto A va a ser igual al peso específico del fluido U2 por la altura del fluido 2 menos el peso específico del fluido 1 por la altura, en este caso de 3 a 4, que sería la misma del fluido S1. Sustituyendo valores, serían el peso específico, que es agua, 9.81 kilogramos por cada metro cúbico el fluido, por la altura, aquí me están diciendo que son 40 centímetros, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado con la conversión, tengo que convertir de centímetros a metros para que tenga congruencia en mis unidades y pueda hacer mi análisis dimensional. Se eliminan los centímetros y el metro sobre el metro de volumen me da unidad de área, es decir, kilómetros sobre metro cuadrado. Igual para la presión del fluido S1 es 8.43, que es el que calculamos por la altura, son estos 20 centímetros. Los convierto. Recording in progress. ¿Ya ven la imagen, muchachos? Sí, profe. Perdón, se cortó. Sí, les comentaba entonces que en este caso, la altura
Para el fluido 2 son 20 centímetros, que son nuestros datos. Igual, en el anterior tenemos que convertirlos a metros para poder hacer nuestro análisis dimensional. Y la presión que se genera por cada una de las columnas, la columna de 1 a 2 sería de 3.92 kilonewtons sobre metro cuadrado, menos la columna que produce del punto 3 a 4, que sería 1.68, también kilonewtons sobre metro cuadrado. Son las mismas unidades, podemos hacer nuestra operación. Y haciendo la diferencia, obtenemos que la presión en el punto A es igual a 2.24 kilonewtons por cada metro cuadrado. Esa es la presión que voy a tener en este punto de mi sistema. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Todo bien, profe, todo bien. Ok, bueno, vamos a ver que este que está más divertido. Y aquí ya hay más fluidos. Creo que les va a quedar más claro la situación de las subdivisiones. Y les voy a dejar unos de tarea para que los revisen y lo practiquen, por favor. Los subo al ratito. Dice, bueno, tenemos un sistema el cual tiene aire presurizado, que esto blanco, en una tubería neumática. Y se instala un manómetro diferencial, que sería todo que contiene tres fluidos, o líquidos manométricos. Recordemos que estos se conocen como líquidos o fluidos manométricos. Uno de ellos es aceite de linaza, el azul es agua y el gris es mercurio. Tenemos que tomar en cuenta pues las alturas que nos están proporcionando. También me están dando como dato que la presión manométrica del aire es de 10 kilopascales. Me piden determinar la altura que se va a elevar el mercurio, es decir, el fluido que está en gris, debido a la presión que se tiene en el sistema como tal, no en el aire comprimido. Aquí tenemos nuestros datos. Están indicando que tengo aceite de linaza, agua, mercurio y una presión de 10 kilopascales en el manómetro diferencial. Me están pidiendo determinar la altura B. Bueno, ¿cómo doy solución a mi problema? Pues igual, como es un manómetro diferencial, tengo que utilizar el procedimiento precisamente para poder determinar la ecuación de mi manómetro. Retomando pues recordemos que vamos a seleccionar un punto de inicio. Aquí, igual que en el anterior, está abierta la atmósfera, pues voy a comenzar en este punto. Ahora, después las subdivisiones. Aquí les había comentado que los puntos de las subdivisiones van a ser en donde haya cambios de fluido. Si observamos en el sentido que seleccionamos nuestro inicio, pues vemos, tenemos este azul, que es el agua, y aquí ya hay un cambio de fluido. Comienza el mercurio. Exactamente en este punto, pues indicamos la siguiente subdivisión. ¿Sale? Después, continuando con el sentido de nuestro manómetro, pues vemos que tenemos la curvatura y aquí hay otro cambio de fluido. Aunque en este caso es el mismo fluido que tenemos, es decir, agua, pero entre ellos está el mercurio, entonces tenemos que considerarlo como tal. Aquí hay un cambio, primeramente es de agua a mercurio, ¿sí? Continuamos con puro mercurio hasta aquí y después pasa del mercurio a agua nuevamente. Aquí en este punto tenemos un cambio de fluido, entonces trazamos una línea horizontal y de esa manera, a esa misma altura, pues vamos a indicar la siguiente subdivisión. El número que sigue, pues es precisamente ubicado en donde tenemos el cambio de fluido. Esto va a pasar en donde tenemos curvaturas principalmente, ¿sí? Después, en el sentido que estamos viendo, pasa de agua a aceite, ¿sí? Y en ese punto, pues indicamos la siguiente subdivisión. Continuamos en el mismo sentido. Aquí hay otro cambio del aceite al aire comprimido. Aunque son fluidos, un fluido gaseoso y un fluido líquido, finalmente aquí termina nuestra columna de fluido líquido, que es la que nos interesa. Marcaremos el punto
del sexto punto, que es donde está el intercambio de fluidos. Y finalmente, el punto 7, que es el punto del centro de nuestra tubería, que nos están indicando que la presión del punto 1 es de 10 kilopascales, ¿sí? Así es como se realizan las subdivisiones de los manómetros. Podemos tener a lo mejor una curvatura en la parte superior y se va, hay más. Es exactamente el mismo procedimiento. Si fuera, imagínense que fuera la curvatura y aquí tuviéramos otro, pues se proyecta la línea horizontal y en este punto sería la siguiente subdivisión si fuera en el sentido contrario. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya les quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Profe, bueno. Entonces se calcula de dirección hacia el manómetro. Sí, podemos empezar inclusive, vamos a hacer una cosa. Se me pasó comentarles antes de, y a lo mejor podemos hacer lo mismo para este problema. Me comprometo que se los mando el día de hoy en la tarde, noche, subo el análisis. Aquí me preguntabas que si la presión en el punto 1. De inicio les había comentado que no importa en qué extremo comencemos, les va a dar el mismo resultado. Ese es lo que les voy a mandar en la tarde. Hacer el mismo problema, pero en el sentido contrario, es decir, que comience la presión en este punto, ¿sí? Para que ustedes observen y comparen que les va a dar el mismo resultado. No importa en qué punto de inicio comencemos nuestro análisis. Pero una vez, eso sí es importante, una vez que ya se seleccionó, ya no se puede cambiar hasta que terminemos de calcular lo que necesitamos. ¿Claro? Y les comentaba que si no sé si observaron que subí al Classroom la solución que tenían pendiente de un problema. Que vimos, del problema anterior. Uno de los problemas anteriores, había una duda por ahí y lo subí a Claro para que lo revisen por favor. ¿Sí? Bueno, sí quedó aclarada tu duda. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, continuamos. La obtención de la ecuación. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando van hacia abajo se suman las presiones de las columnas que están involucradas en las subdivisiones de nuestro manómetro. Y cuando van hacia arriba se van a restar. Entonces, tomando como referencia esto, pues tenemos la presión en 1, que va a ser 0, por lo que comentábamos de que está en este caso abierto a la atmósfera. Después más la presión de 1 a 2, más la presión de 2 a 3. Aquí en este caso la presión de 3 a 4, por lo que estuvimos platicando, es el mismo fluido y para este caso la presión de 3 a 4 es la misma, ¿sí? Pero bueno, entonces después menos la presión de 4 a 5 porque va hacia arriba y menos la presión de 5 a 6 porque también va hacia arriba. Aquí en este caso, ¿cómo es la presión? Bueno, ya lo estamos indicando. Es igual la presión de 6 a 7. ¿Por qué? No importa qué altura tengo. Si más o menos vemos la relación de las acotaciones del punto 6 al punto 7, más o menos son 50 milímetros, perdón. ¿Sí? Pero ¿por qué no estoy considerando esa presión o estoy indicando que es la misma? Si fuera un fluido líquido, entonces sí tengo que tomar esa altura. Pero en este caso es un fluido gaseoso. Y recordemos que nos están indicando que un fluido es aire comprimido. Sí, es un fluido compresible. Entonces, de acuerdo al principio de Pascal, la presión que tengo en todo el sistema, en un fluido que está encerrado, está presurizado, es la misma, porque es un fluido gaseoso, ¿sí? Es un fluido compresible. Entonces, la presión que tengo en 6 va a ser la misma que tengo en todo el sistema. Entonces, por lo tanto, va a ser igual a la presión en 7 y como consecuencia la presión que me están proporcionando de dato. ¿Sí les quedó claro eso? Si fuera un fluido líquido, entonces sí tengo que considerarlo. Pero en este caso, por eso es que la presión en 6 es la misma que la presión en 7 y a su vez el 7 está ubicado en la misma altura, pues va a ser la misma. ¿Están de acuerdo? Bueno, ya analizando eso, pues
Sustituyo la ecuación fundamental de hidrostática en la que acabo de definir y obtengo que pues, la presión de 1 a 2 va a ser igual al producto del peso específico de 1 a 2 por la altura de 1 a 2, más el peso específico de 2 a 3 por la altura de 2 a 3, menos el peso específico de 4 a 5 por la altura de 4 a 5, menos el peso específico de 5 a 6 por la altura de 5 a 6. Y aquí igualo, ya como mencionó mi ecuación, la presión no la conozco, pero analizando qué me están pidiendo determinar la altura que se está elevando mi fluido, el mercurio en mi sistema. ¿Qué altura va a ser? Pues la altura de 2 a 3, ¿sí? Aquí la tengo, entonces, pues la despejo de mi ecuación que obtuve, es lo que les comentaba. El procedimiento es identificar inicio, generar columnas y subdivisiones, en base a eso, obtener la ecuación que me representa mi manómetro diferencial y despejar la incógnita que me están solicitando. Después, pues ya analizo qué datos tengo y qué datos me faltan para poder calcularlos. Entonces, la altura de 2 a 3 es la misma que me está solicitando, es decir, la altura de la despejo me quedaría de la siguiente manera. La presión de 1, todos estos pues van a pasar con signo contrario a mi ecuación. Aquí tengo un errorcillo, no se guardó. Un tantito, no se me va. Ok. ¿Ya ven la imagen? Está cargando, profe. Ok, bueno, ya está corregido y aumentado. ¿Sí? Entonces, despejando nuestra incógnita, que es la D, nos quedaría la presión en 1, va a ser igual al peso específico de 1 a 2 por la altura de 1 a 2. Después, la presión generada por la columna de 4 a 5 está restando en nuestra ecuación, pues va a pasar sumando, por eso que tenemos el producto, el peso específico de la columna de 4 a 5 por la altura de esta misma. Que estaba restando, va a pasar sumando la presión de la columna de 5 a 6 y la vamos a calcular multiplicando el peso específico de 5 a 6 por la altura de 5 a 6 entre el peso específico precisamente de la columna que estamos analizando, es decir, el peso específico de la columna de 2 a 3. Y así ya queda nuestra ecuación. Ahora vamos a analizar qué datos tenemos y qué nos falta. Las alturas no hay problema, desde el diagrama. Ahora, vemos la presión en 1, pues es dato. El peso específico de 1 a 2, pues tanto el peso específico de 1 a 2 como de 4 a 5, pues es agua, no hay problema. Porque pues no nos están dando temperatura, tomamos directamente el valor estándar del agua. Pero ¿qué sucede con el peso específico del fluido de 2 a 3 y el fluido de 5 a 6? No nos lo están proporcionando directamente nuestro problema, pero sí nos están indicando qué fluido es y tampoco nos están diciendo qué temperatura. Entonces, esos valores de estos específicos los vamos a obtener en nuestra tabla. Para el aceite de linaza tenemos un peso específico de 9.12
¿sí? Y para el mercurio, de una vez, obtenemos que el peso específico es de 132.8 kilonewtons por cada metro cúbico, porque es el sistema internacional. Entonces, ya con esos datos, pues, ya prácticamente tendremos todo. Nada más nos faltaría hacer algunas conversiones de altura, ¿sí? Tenemos nuestros datos de pesos específicos de la linaza, que es el fluido de 5 a 6, que es de 9.12 kilómetros por cada metro cúbico. Después del mercurio, la columna de 2 a 3 son 132.8 kilómetros por cada metro cúbico. Y lo que les comentaba, el valor del agua, el peso específico, que son las columnas de 4 a 5 y de 1 a 2 es 9.81 kilonewtons por cada metro cúbico. Bueno, ¿qué nos falta? Lo que les comentaba, las alturas. Hay que hacer las conversiones porque las tenemos en milímetros y tienen que estar en metros. Pues dividimos cada una de estas entre 1000 porque un metro equivale a 1000 milímetros. Dimensionalmente se eliminan los milímetros y me quedan metros. Es decir, la altura A, perdón, que son 50 milímetros, son 0.05 metros, que es la altura de 5 a 6. La B son 30 milímetros, entre 1000 es 0.03 metros, que es la altura de 4 a 5. La altura C, que son 70 milímetros, lo divido entre 1000. Para obtener metros es 0.07 metros la altura que corresponde a esta columna, ¿sí? Y la D, pues es la que estamos calculando. ¿Sí? Sustituyendo ya los valores en mi ecuación que despejé, me quedaría que el peso específico, perdón, la distancia D va a ser igual a la presión en 1, que son 10 kilopascales, es decir, kilonewtons sobre metro cuadrado, menos el producto del peso específico del fluido 1. Aquí sí, por eso es que es importante que me indiquen y que ustedes hagan sus subdivisiones y la muestren. Porque aquí, para que no se pierdan, porque les decía que hay fluidos y manómetros, que hay muchos fluidos, se pueden confundir. Entonces, yo paso por paso, analizo del 1 al 2, ¿cuál tengo? Ah, bueno, pues tengo agua. Entonces, selecciono el peso específico que corresponde porque se pueden perder. Igual las alturas para indicarlas, pues es que es importante las subdivisiones y tenerlo presente. En este caso son 9.81 es agua por 0.07, que es la altura de 1 a 2. Después más el producto de 4 a 5, que es agua, es 9.81, pues en este caso son 30 milímetros, es decir, 0.03 metros, más el producto del peso específico del fluido de 5 a 6, que es el aceite de linaza, multiplicado por los 50 milímetros, que equivalen a 0.05 metros, entre el peso específico del mercurio que obtuvimos de las tablas. Bueno, ya haciendo mis productos, obtengo que serían los 10 kilómetros por metro cuadrado menos 0.68 kilómetros sobre metro cuadrado, que es la presión que se produce en la columna de 1 a 2. Después más la presión que produce la columna de 4 a 5, que es 0.29 kilómetros por cada metro cuadrado, más la presión que produce la columna de 5 a 6, entre 132.8 kilómetros por cada metro cúbico. Haciendo mi operación obtengo que la suma y diferencia de presiones es de 10.06 kilómetros por cada metro cuadrado. Entre el peso específico del mercurio, 132.8, obtengo un resultado de 0.075 metros. Esta es la altura que va a tener el mercurio dentro del manómetro diferencial. En este caso, no me están pidiendo unidades en mi problema, pero pues hice la conversión para que pues vean una relación con respecto a las unidades que tenemos en nuestro diagrama y lo convierto a milímetros. ¿Cómo? Pues multiplicando por 1000 milímetros, que es un metro. Entonces, la altura que va a tener mi manómetro, el mercurio dentro de mi manómetro diferencial es de 75.75 milímetros. ¿Dudas? ¿Cree que podría regresarle a la diapositiva anterior? Se me pasó ponerle captura. Sí, no, sí, sin problema. Bueno, antes de pasar, bueno, la paso, haciendo este análisis, bueno, podemos calcular varias incógnitas, ¿no? Pero como alturas, presiones, inclusive podríamos determinar, si tuviéramos todos los datos de altura y que corresponden en el sistema, en este caso vamos a suponer que nos dan las presiones y las alturas de los fluidos, pero no me dicen qué fluido es el que tengo aquí,
puedo calcularlo. ¿Cómo? Pues con mi ecuación. Si me pidieran, por ejemplo, la gravedad específica o la densidad del fluido, pues la calculo. Determino, si me piden la densidad, pues despejo o calculo el peso específico y después a partir de la ecuación que me dice que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, la despejo. O si me piden la gravedad específica, pues de todos modos determino el peso específico del fluido entre el peso específico estándar del fluido, del agua, perdón, y obtengo ya lo que me están solicitando. Entonces, por eso es que es importante la obtención de la ecuación y a partir de ahí, pues despejar lo que nos estén solicitando de manera directa o indirecta para calcular lo que nos estén pidiendo. ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Ok. Sí, profe, perdón. Sí, ya, ok. Perdón, me adelanté. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita, muchachos? Profe, yo no entendí, dijo que la presión 1 es igual que la presión, bueno, la presión de 6,7, o sea, Sí, se refiere al punto 6 donde termina el aceite y así es. el manómetro. Ah, ok. Sí, sí, acuérdate que en este caso, el, este, el fluido que tenemos en esta sección donde está presión índice 1 es aire comprimido. Entonces, por lo tanto, la presión que se tenga en cualquier punto donde está contenido el aire comprimido es la misma. Entonces, la presión que tenga en el punto 6, a donde termina el aceite, pues va a ser la misma que tenga en toda la instalación, la tubería y esta pequeña parte del manómetro diferencial. Por eso es que es la misma. Si fuera un fluido líquido, entonces es otra cosa. Sí tengo que tomar en cuenta la altura del punto 7, porque es donde normalmente se van a tomar las presiones en los puntos centrales de las tuberías. Si fuera otro fluido líquido, ahí sí tenía que tener la acotación de indicando la ubicación de mi último punto. ¿Sí? Ok, si hubiera otro ahí en medio, ¿no? Sí, aquí. Ok, Vamos a suponer que el P1 que no fuera aire. ¿Sí? O que fuera exactamente el mismo problema, el diagramita, pero que en lugar y que me dieran el dato de la altura, y que en lugar de que fuera aire, que fuera la mejor glicerina, por decirlo, un fluido diferente, y que me pidieran determinar entonces esta altura, considerando esta misma presión y este dato que acabamos de calcular. Se podría hacer, en este caso ya es un fluido líquido. Ahí sí tenía que tener en cuenta la altura de la ubicación de donde termina el punto, o es el intercambio de fluido hasta el centro de mi tubería. ¿Sí? Aquí, pero si fuera un fluido líquido, sí tengo que tomar en cuenta las alturas. En este caso, pues sí es es aire comprimido. ¿Sale? ok. Aunque fuera cualquier otro gas o aire. Puede ser otro gas, puede ser, siempre y cuando sean gas, son fluidos compresibles, entonces las presiones, las alturas no son muy representativas. Inclusive, vamos a suponer que entre el fluido o que el punto 5 al 4 tuviéramos a lo mejor una sección de aire entre los dos fluidos líquidos. Normalmente en ese tipo de problemas, sí existen algunos problemas, se puede despreciar la presión que se está generando precisamente por el aire, porque son secciones pequeñitas y no son representativas que te puedan generar una variación considerable en las presiones, ¿sí? Hay algunos problemas que se manejan en algunos libros así que manejan aire. Normalmente esas presiones se desprecian. ¿Por qué? Porque al momento de sustituir en mi ecuación, pues tenemos la altura. Vamos a suponer que son los 30 milímetros. Pero el peso específico del aire pues es muy, muy, muy pequeñito. Igual si lo consideran, no hay problema, pero va a ser muy pequeña esa presión generada por esa columna de fluido. Y pues no hay tanta variación si se considera o se desprecia en ese tipo de problemas. ¿Sale? Ok, profe. Ok, bueno, continuando. ¿Ya le tomaron foto a este?
Sí. Ahí está. Ok, Ya. bueno, vamos a continuar. Ahí está bien divertido. Dice, bueno, se tiene una tubería por la cual se bombea un fluido. La tubería es esta. Este fluido tiene un peso específico de 10 kilonewtons por cada metro cúbico. Es decir, todo esto es el fluido que está pasando por la línea. Se perfora, se hace una conexión y se conecta al manómetro diferencial. El fluido manométrico tiene un peso específico de 40 kilonewtons por cada metro cúbico. ¿Sí? Las alturas, híjole, no nos va a dar tiempo. Nos faltan 10 minutos. Bueno, le avanzamos hasta donde lleguemos. Porque aquí sí hay cambios. Si ustedes observan, cada vez que vemos problemas, como lo hemos estado analizando, empezamos con problemas de análisis, pues, muy sencillo. Y conforme vamos avanzándole, pues, se hace un poquito mayor el análisis que tenemos que hacer. Y en este caso, pues, tenemos un manómetro diferencial inclinado. ¿Sí? Bueno, dice, se instala un manómetro diferencial como se muestra en la figura. Tenemos los dos pesos específicos de los fluidos involucrados y me están pidiendo tener la presión manométrica que tengo en el punto B, ¿sí? Es decir, en el centro de mi tubería. Y bueno, es el otro dato. Ahora, ¿cómo determino la presión manométrica cuando tengo instalado un manómetro diferencial inclinado? Este tipo de manómetros, déjenme comentarles, se utilizan también la mayor parte de los manómetros diferenciales en donde se tiene presiones del sistema no son muy altas, ¿sí? Cuando se ocupan este tipo de sistemas. Y se ocupan la mayor parte de estos manómetros, muchos de ellos, en equipos de laboratorio, ¿sí? Por las precisiones que se requieren. Pero para hacerlo más sensible, estos instrumentos de medición se inclinan para de esa manera hacer más sensible mi instrumento y poder ver los cambios de presiones que suceden con mayor exactitud. Y hablando de esto, ¿qué es la sensibilidad en un instrumento de medición? ¿Saben? ¿Qué pasa, ingenieros? ¿No se acuerdan o no saben? ¿Qué tan exacta puede ser la medición? ¿Perdón? ¿Qué tan exacta puede ser la medición? Bueno, la exactitud es un término que sí está involucrado en relación a la medición. Y esta se refiere, cuando hablamos de exactitud, qué tan separado está. Todos los instrumentos de medición van no son, así que valga la redundancia, como mencionó su compañero, son exactos. Es decir, no me van a dar la medida exacta que deben de realizar. Sí, siempre va a haber una variación. Y hay muchas situaciones que nos van a afectar en esta. Pues puede ser la misma lectura que estoy tomando, el ambiente en el cual está mi instrumento y me va a afectar a mi toma de lectura. La exactitud se refiere a qué tan dispersa o separada está de la lectura real que debería de dar mi instrumento. ¿Sí? A eso se refiere exactitud. Cuando hablamos de sensibilidad en un instrumento de medición, quiero decir que que mi instrumento, por muy pequeña que sea la variación, al hacer más sensible, la va a detectar. Entonces, en este tipo de instrumentos se utilizan inclinados porque se hace que si hay una pequeña variación, vamos a suponer que la presión sea, aquí tenemos que sean 6 kilómetros sobre metro cuadrado. Si alcanza a incrementarse 6.01, al tener estas condiciones de ser más sensible, pues las va a detectar, porque puede haber instrumentos que no son tan sensibles al momento de que hay una variación. A eso se refiere la sensibilidad de un instrumento. ¿Con qué tanta rapidez va a detectar
la variación de la variable que estoy midiendo, ¿sí? Déjenme, ay, no sé qué es encontrar su compañita Jañanita con nosotros, pero tengo un libro, se los voy a pasar por ahí, es un libro digital de instrumentación. Como ingenieros, muchachos, necesitamos trabajar siempre en los procesos, mucho control de procesos, no importa en el área en que estemos, si es producción, mantenimiento o diseño, todo, necesitamos instrumentos para medir. ¿Por qué? Porque vamos a tener que controlar. Y si no controlamos, pues no podemos evaluar los procesos y mantenerlos bajo control. Por ahí les voy a pasar un libro digital, es de instrumentación, para que lo tengan ustedes en su biblioteca digital y cuando tengan oportunidad, vean todas estas características de los diferentes instrumentos, qué es el rango, qué es la precisión, inclusive y cómo se calcula la incertidumbre, que es lo que les acabo de comentar. Y los que vayan a estar trabajando en cuestiones de sistemas de gestión de calidad en el área de instrumentación, pues les va a servir bastante esta información, pero lo vemos después. Bueno, regresando al problema, antes de que se nos acabe el tiempo, y lo terminamos de ver mañana. Les decía que se hace para que sea más sensible, o sea, detecte más rápidamente cualquier variación en la presión en este caso, ¿sí? Bueno, y continuamos con nuestro procedimiento. Seleccionamos el punto 1, que en este caso pues va a estar abierto a la atmósfera, ¿sí? Posteriormente, de acuerdo a lo que estuvimos platicando, pues seguimos la forma de nuestro manómetro y aquí tenemos el cambio de fluido. Entonces, trazamos nuestra línea horizontal y en este punto sería la siguiente subdivisión, es decir, en el punto 2. Posteriormente, en donde tenemos el cambio de fluido, que sería aquí. Pasa del fluido de peso específico de 40 kilonewtons sobre metro cúbico al de 10. Y finalmente, perdón, tenemos el punto número 4, que es donde termina nuestro sistema, ¿sí? Y además ahí vamos a calcular la presión que nos están solicitando. ¿Por qué? ¿Sí? Quedamos en nuestra ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. La presión en 1 más la presión que genera la columna del punto 1 al punto 2. Después menos la presión que genera la columna del punto 3 al punto 4. Y como les comentamos y lo vimos, el punto 4 y el punto B están en la misma posición, es el mismo fluido, entonces por lo tanto, pues ahí igualamos que la presión en 4 es la misma presión que tenemos en el punto B y es la que nos están solicitando. Entonces ya no tendremos que hacer despejes al respecto. Bueno, sustituyendo nuestra ecuación, la fórmula de la ecuación fundamental de hidroestática para determinar las presiones independientes, me quedaría que la presión en el punto B va a ser igual al peso específico, en este caso sería esta altura. Recordemos que las presiones dependen de la altura que tiene nuestra columna, no importando la forma que tenga la manguera o el recipiente que lo contiene. Acuérdense que vimos varios problemas de ese tipo. Depende de la altura, es decir, en este caso sería esta sección, por el peso específico del fluido que estamos analizando, que sería de 1 a 2, ¿sí? Después menos la presión que tenemos del fluido de 3 a 4, ¿sí? Entonces, multiplicado precisamente por el peso específico del fluido, que en este caso son 10 kilonewtons sobre metro cúbico. Bueno, en este caso, revisando la información, pues tenemos los pesos específicos y las alturas. La 3 y la 4 pues está directa, ¿sí? Es 50 centímetros. Pero aquí está el detalle del problema en este caso, ¿sí? La altura de 1 a 2 no nos están proporcionando información cuánto es, ¿sí? Nos están dando la información respecto a esta cotación, ¿sí? Que dice que de donde está la curvatura de mi manómetro diferencial hasta la superficie libre de este mismo son 50 centímetros. Es la única cotación que nos están dando de este lado de mi manómetro. Y además me están indicando un triángulo rectángulo que tiene como cateto 3 y otro cateto son 4. Entonces,
finalmente no sé cuánto valga esta altura, ¿sí? Entonces ahí es donde tendríamos que darle solución al problema para dar la información requerida y calcular la presión en B, ¿sí? Entonces, no lo están dando directamente como hemos estado obteniéndola de nuestros diagramas. Pero ya no nos da tiempo de checarlo, muchachos. Y para no se nos vaya a atorar, lo checamos el día de mañana, ¿vale? Sí, Mientras profe. traten de Sí, profe. hacerlo, a ver si pueden, inténtenlo. Es bueno eso. Y ya lo confirmamos mañana.